Bueno, pues después de este pequeño vídeo pasamos ya con la primera ponencia de la jornada, titulada Competencias transversales, y estará a cargo de Benito Echevarría. Gracias. Bueno, agradecemos tu disposición y la buena acogida que has tenido en este tipo de estas jornadas. Bueno, destacar del currículum de Benito, que algunos ya conoceréis, que es maestro, profesor de enseñanzas medias y catedrático emérito de la Universidad de Barcelona. Está especializado en formación y orientación profesional, diagnóstico, desarrollo y evaluación de competencias. Ha realizado diversas publicaciones sobre el tema que vamos a trabajar hoy en las jornadas y destacar una publicación de formación basada en competencias, empleabilidad, formación y orientación, gestión de la competencia de acción profesional, y otras muchas, algunas seguramente conocidas. Bueno, pues sin más, damos la palabra a Benito y Muchísimas gracias. Lo haría así, pero con dos mandos a la vez por ahora no he conseguido tener. Por eso me van a permitir que me dirija sentado. ¿No se oye? A ver. ¿Ahora? No. Más cerca. ¿Ahora se oye? Perfecto. Procuraré tenerlo. Decía que como tengo dos mandos en la misma mano, no va a poder hacerlo allí. Permítame que lo haga desde la mesa. Espero que llegue bien hasta el final. En primer lugar, gracias, muchísimas gracias. Para mí es un honor acompañaros en vuestro 30 aniversario. Cuando se me invitó, yo no conocía el instituto. Desde entonces he estado empapándome, por así decir, en vuestro trabajo. Y la verdad, hay que decir qué razón tenía el poeta. Solo triunfa quien pone la vela encarada hacia el viento que sopla. Jamás quien espera que el viento sople hacia donde ha puesto encarada. Yo pienso que sois un grupo de personas que realmente ponéis la vela donde tenéis que ponerla. Gracias, muchísimas gracias por la invitación y enhorabuena por los 30 aniversarios, que dice mucho de vosotros. Y gracias a todas y todos vosotros, muchos conocidos, a través algunos de la red, porque creía conveniente que estas experiencias que muchas veces están ahí a la vuelta de la esquina se den a conocer, y por lo tanto gracias por compartir estas dos jornadas que de verdad pienso que no os van a defraudar, porque lo que aquí se intenta es compartir experiencia, compartir una visión del mundo que quizás no está muy extendida por ahí fuera, pero merece la pena, sobre todo en los tiempos que corren. Y dicho esto, me van a permitir que inicie la conferencia guiándome de este pequeño reloj de arenas movedizas, un reloj que marca las horas como el bolero, pero marca algo más, nos va a marcar un poco el tiempo nuestro. Es un reloj que me acompaña desde hace más de 3 lustros. Me lo regalaron en la Universidad de Temuco, después de un curso de doctorado sobre la configuración de la profesionalidad, un curso que lo tienen resumido en el primer artículo de los que se ponen en la web debajo de mi nombre. Allí está el artículo publicado en Letras de Deusto, la revista Letras de Deusto, y por lo tanto ahí lo pueden seguir. A lo largo de toda la exposición intentaré remitir a los escritos que he puesto ahí, porque en una hora sintetizar todo me resulta difícil. Por lo tanto, en determinados momentos diré el artículo 3, el artículo 4 de los 5 que hay para eso. Bien, la estructura que tenía ese artículo y que es la que vamos a seguir, es la que a partir de ahora va a aparecer en la pantalla. Una gran transformación de carácter tecnológico, económico y social está generando profundos cambios en el mercado laboral, nuevos contenidos, nuevas formas, nuevos medios y nuevos contenidos, formas y métodos. Ahí es donde la arena del reloj empieza a apretar. Cuando esto va bajando poco a poco, va pidiendo, demandando un profesional configurado con una serie de conocimientos, una serie de habilidades y una serie de aptitudes.
Estas son las que más se olvidan, son las que están ahí debajito y por lo tanto es la que voy a poner quizás más énfasis por esto. El conjunto de todo esto es lo que yo denomino competencia de acción profesional. Como vamos a ver, es conocimientos, habilidades y actitudes movilizados. Una competencia de carácter técnico, de carácter metodológico, de carácter participativo y de carácter personal. Competencia que no emerge así per natura, sino que es preciso desarrollar a base de los 4 aprendizajes básicos que curiosamente tuvieron mucho éxito cuando se publicó en los años 90 el libro de educación hicieron un tesoro y parece que ha venido un tsunami y se lo ha llevado, prácticamente ha desaparecido a través de un proceso de, los que estudiamos latín nos sale de vez en cuando, de educere, de educación, de sacar a flote, que es diferente de docere, que es conducir. De ahí que la estructura que daremos y que seguiré poquito a poquito y por lo tanto les será fácil seguirlo, será aproximadamente esta. Luego me salgo del guión normalmente, pero intentaré no perder el guión. Primera parte, vamos por partes. Desde que yo escribí esto en el año 2000, ahora ha llovido una barbaridad. Hace nada, un año, en el Palacio Euskalduna, se decía que la fábrica, esa fábrica que denomina inteligente, ha llegado para quedarse. Una fábrica o un tiempo o una revolución que está introduciendo cambios muy fuertes, que están iniciados y que están a la vuelta de la esquina, como los que aparecen en la pantalla. Si alguien leía hace 2 domingos el dominical del País, se refería precisamente a los cambios que se están adelantando en España, que es uno de los pocos aspectos que vamos a ver que ahí estamos por lo menos situados en la parrilla de salida. Y junto a esos cambios hay otros que ya, algunos de ellos nos empiezan a sonar el nombre, otros ya los tenemos familiarizados con nosotros, que son todos estos temas. Todos estos aspectos que van surgiendo dependen o han venido a emerger en lo que se ha denominado la 4ª revolución industrial, de la cual habla todo Dios y que quizás de vez en cuando no se explica suficientemente. Los informes publicados entre noviembre y diciembre del 2015 y principios del 16, como este mismo del Foro de Davos, del Foro Económico Mundial, o el del Banco Mundial, ya sitúan la 4ª revolución desmarcándose o marcando la diferencia con respecto a la primera, en la cual el agua y el vapor llevó a la mecanización, de la segunda, en el cual la electricidad llevó a la división del trabajo, de la tercera, en el cual la tecnología de la información llegaba a estas transformaciones, y en este momento la fusión de las tecnologías es lo que está apareciendo como elemento. No es fácil explicar en pocas palabras lo que es lo que supone la 4ª revolución industrial, lo cual me ha permitido, a ver si podemos verlo bien, elegir un vídeo, hacer una serie de recortes porque en muy pocos minutos tengan una visión lo más comprensiva posible de lo que es la 4ª revolución industrial y sobre todo, que es lo que a mí me interesa, de qué forma puede incidir en el campo de la educación. Si me permiten, cojo las grafitas y ponemos en marcha. Esperemos que funcione, sí. Por ahí dicen que sí. Sí. You are wondering what is happening to the world. Everything is changing. The very idea of human being some sort of natural concept is really going to change. Our body will be so
so high-tech, we won't be able to really distinguish between what's natural and what's artificial. Inside our own heads is the most complex arrangement of matter in the known universe. You might ask yourself, can we get to be superhumans? The original Industrial Revolution was driven by the discovery that you could use steam engines to do all kinds of interesting things. But that was followed by additional revolutions for electricity and computers and communications technology. We're now in the early stages of the fourth Industrial Revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems. One of the features of this fourth Industrial Revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. With the ability to visualize brain activity, for example, through a simple consumer-based EEG device, it gives us access to ourselves in ways that we've never before thought possible. It unlocks the black box that is the brain and enables us to really, truly be able to realize an identity that is aspirational. There's now a scientific foundation for the effects of mindfulness on the brain, on the genome, on biological aging. When the human mind does know itself, then you get the potential for a new renaissance that restructures itself in terms of our relationship to life, our relationship to the planet, our relationship to work. We need a different economic model. By that I don't mean capitalism versus communism. What I'm talking about is a shift in the system along the lines of the two big changes that happened in the 20th century. Keynesianism was a much greater focus on health and education and the role of government working with business, and then a reaction against that in late century to neoliberalism, where the focus was on free markets, freedom of the individual, and getting governments out of the way. We need a shift to a new system that will allow us to meet the basic needs of every human on the planet, that will live within planetary means, that will be fairer, and that will be focused as its key goal, not on growth per se, but on maximizing human well-being. And history tells us that a value shift is triggered by creation of a new story about how we want to live. I see the circular economy as something which fits very closely with mankind's goal to be innovative and creative and to always progress. We can use asset tracking, we can use IT, we can use 3D printing to enable this different economic model to recover materials, feed them back into the economy, and really to decouple growth from the resource constraints we have. The reason we live in cities is no different today than it was 10,000 years ago. Even if we have got networks connecting us, we still want to have places where we meet in person. So this means the place where we work and the place where we live are much closer to each other. A city where we don't need to have big supply chains in order to produce things, where many things can be sourced locally thanks to 3D printing and robotics. So if we're able to do something to transform cities, to make them more efficient, then the impact can be huge. Think about the prospect of getting rid of plastics. We must not only be inspired or informed by nature, but actually use natural organisms with which to design products and building parts. Only instead of varying material properties, we're varying biological functionality. Design is critical today because it's the first signal of human intention. So the question of adding quality to quantity, it isn't a matter of simply circulating things that are potentially toxic. It's circulating things that are safe and healthy for all generations. So the goal is no longer, I want to be less bad, less monotonous, less unsafe, less unjust. It's really about a diverse, safe, healthy, and just world with clean air, clean water, clean soil, clean energy. Together we're fighting to preserve our fragile climate from irreversible damage and devastation of unthinkable proportions. If we think about the original Industrial Revolution, it was an energy revolution. I like to think of it as a kind of bookending of a period in human history during which we used fossil fuels, and it worked very well for us for a long time, but now we have to bring that to an end. We have energy technologies that can power our civilization, solar, wind, biomass. So then the question is,
well, how do we get grid integration? Maybe the wind is blowing in Denmark, the sun is shining in Germany, and now you can move that electricity through an integrated grid. You can supply energy to everyone who needs it, and you can supply energy at all times. Walking around, you do see different stuff, as far as like the body marriage line. They use a lot of things that help them lift up and move things to the car. You just sit there and, you know, program something, and it has its own set mind to go ahead and do everything. And then as humans, we just come in and take the extra steps to help with technology. It's not the cure-all for everything. There's definitely a lot of things where people perform the operation better, but certainly for the right applications, robotics are a huge improvement to the process. The prediction of 5 million jobs lost by 2020 to technology is serious, but it's not the main question. Construction, manufacturing, services, public health and education, these industries will still exist. The main question is, what will be the future of work? How will we define work? How will we share the wealth? From the viewpoint of the labor for jobs, now we really need new education or new training. We're working with World in Motion and First Robotics, trying to encourage students from 3rd grade all the way up through the end of high school. We had students make sailboats, and then we had them race them, and so they could see how quickly they could move. And we immediately went back and started to say, oh, I saw what happened, I'm going to go change this or that. And that was 3rd graders. I just given a prize to a kid, 18 years old, that has discovered something really very, very unique. Came up with how to get better productivity and better yields for seeds of corn. And so he basically came with the idea that if you would perforate these seeds, you would get more food. And you think about it and say, but he didn't go to university. So how does he get all that knowledge? And he told me, I mean, I've been watching YouTube since the age of 12, and I'm so interested that I've seen everything about it. I've read everything about it. The world is really open to learning. The thing is, how do you give the incentive to your kids to do that? El vídeo continúa un poquitín más, como 4 o 5 minutos, pero pienso que con la visión que se ha dado hay lo suficiente como para darnos cuenta que junto a estas transformaciones de carácter tecnológico hay unas serias transformaciones de carácter económico y más serias las de carácter social. El informe de la OIT de hace también de finales de este año pasado, o el de la Comisión Europea sobre el envejecimiento de nuestra población, o el último, el de la el de la ONU sobre la desigualdad, y sobre todo un librito que ha aparecido de los compañeros de la Universidad de Valencia, de un sociólogo denominado La secesión de los ricos, que se me ha olvidado, es una clara manifestación de algo que pienso que sobre todo en ese informe de la ONU queda bastante patente y que a tener en cuenta. Es una noticia publicada recientemente en El País. Es una síntesis exacta de lo que en esa cuestión está planteando. Por eso la pregunta del millón es la que se hacía a la sindicalista que acabamos de ver en el vídeo. El panorama no es muy halagüeño. Según el informe de la OIT al cual he hecho referencia, van a desaparecer en torno a 7 millones de puestos de trabajo de aquí al 2020, mientras que se crean poco más de 2 millones de puestos de trabajo que son profesiones, a mí no me gusta, de ocupaciones que no se conoce aún ni el nombre y que demandan una serie de competencias que aún ni les hemos puesto el nombre. Por lo tanto, el reto en este sentido es claro. Esto ya se ve en Norteamérica, donde la evolución del empleo en la línea verde, que es los trabajos de carácter no rutinario e interpersonal, y la línea azul, los de carácter también no rutinario, son los que aumentan, mientras que decrecen estrepitosamente justo los de carácter manual y los de carácter repetitivo. Por lo
tanto hay una evolución de muchos años que indica bastante claramente. En la Unión Europea no hemos tenido esos estudios, pero sí que la alarma ya ha saltado y se empieza a hablar de esa iniciativa. El periodista tradujo la palabra skills por habilidades, pongan competencias, que es realmente lo que querían decir. Y si este es el panorama dentro de la Unión Europea, el panorama en España es típica de Hispanis, realmente es grave, muy grave. La configuración de las cualificaciones profesionales en nuestro país se parece mucho a este reloj, es decir, por arriba y por abajo. Tenemos el doble de personas que los otros países de la Unión Europea con baja cualificación. Tenemos el doble, mejor dicho, la mitad de personas con... Acércate al micro. Gíralo. Gíralo un poquito así. Es que no te oyen atrás. Así. Así. La mitad de personas con una cualificación media y tenemos más personas con cualificación altas que los países de la Unión Europea. Un ejército con muchos generales y poco trabajador entre medio. El humor nuestro llega hasta lugares insospechados y encontré este afiche en un lugar que vivimos, en un país raro, donde la clase obrera no tiene obras, la clase media no tiene medios y la clase alta no tiene clase. Creo que está perfectamente resumido lo que se pretende decir en esto. Es cierto, como me imagino que el compañero de Confesbac mañana comentará, que en la Unión, dentro del territorio español, la comunidad autónoma, Euskadi concretamente, es la que más se acerca a esa necesidad que hace muy poco se manifestaba en el último informe de la OCDE, en que decía textualmente que en 2020 2/3 del crecimiento del empleo lo ocuparán titulados de formación profesional. Sin una notable mejora en este sentido, difícilmente se puede abordar el nuevo paradigma laboral. El nuevo paradigma laboral en el cual se está evolucionando de trabajo estandarizado, que tienen ustedes a la izquierda, a base de desarrollo técnico, a trabajo personalizado. Las grandes empresas durante mucho tiempo han gestionado los recursos humanos en base a criterios como los que tienen ahí, de obediencia, diligencia, inteligencia individualizada. Las empresas emergentes en este momento están poniendo el énfasis sobre todo en la iniciativa, en la creatividad, en la pasión por lo que se está haciendo. El aprendizaje se está moviendo de lo formal a lo informal. El conocimiento evoluciona de lo explícito a lo implícito y los valores de lo tangible hacia lo intangible, en eso que se ha dado de denominar sociedad buca, que no tiene que ver nada con el guacu de aquella famosa cantante emparejada con ese conocido futbolista, sino que es la volatilidad, la incertidumbre, porque coge los nombres en inglés, la complejidad y la ambigüedad. Como señalaba el señor presidente del foro, no cambia lo que hacemos, sino cambia lo que somos. Y esto toca la línea de flotación, que es más grave que lo que en principio parece. Este mismo señor que han visto ahí en el discurso inaugural hablaba de lo siguiente, lo leo textualmente extrayendo: la cuarta revolución industrial, que abarca avances en áreas un tanto inconexas como las que hemos visto ahí, que parecen a primera vista que no tienen que ver unas con las otras, provocará en los próximos 5 años una transformación generalizada no solo de los modelos de negocio, sino también de los mercados de trabajo, con enormes cambios previstos en el conjunto de competencias necesarias para prosperar en el nuevo escenario.
esto no lo dice un pedagogo, esto lo dice el señor del foro de Davos, que preside el foro de Davos, por lo tanto, que no sean tan chiquitas, sino que, como vamos, se sabe perfectamente cuáles son los intereses subyacentes a esa entidad. Este es el panorama en el cual adquiere especial relevancia una profesionalidad que muchas veces se nos olvida. Yo recuerdo que en los años 90, cuando aún no habla, el término de competencia no se había puesto de moda, pues había que explicarlo en clase, y al explicarlo en clase pues uno, digamos, busca todas las astucias para explicarlo de una forma que se quede gravamente. Y tanto se ha quedado que hay alumnos, exalumnos y exalumnas sobre todo, que me dicen, me acuerdo de la cebolla. Les voy a explicar lo de la cebolla porque cuando se pone de moda una cosa, se olvida lo que ocurre. Pues bien, en la cebolla consistía en lo siguiente. Yo les decía, mira, la profesionalidad es como una cebolla, está compuesta de una capa, allí, la que está al fondo, la que casi no se ve, la que no tiene, que es la de las aptitudes. No se ve, pero impregna el sabor de la cebolla. Los que somos payeses o caseros sabemos perfectamente que esa parte de dentro es la que le da chungura a la cebolla. Las actitudes que están allí son precisamente eso, las que están en el fondo, casi no se ven. La siguiente capa que cubre la cebolla son las de las habilidades, las de las aptitudes, que son necesarias, pero no son suficientes. Como decía un amigo mío, que ya no está entre nosotros, una cosa es ser capaz y otra cosa muy diferente es ser competente. Y lo vamos a ver rápidamente. Por encima de esta capa está por encima de esta capa están los conocimientos, no de biblioteca, sino los conocimientos representacionales. También haré un comentario posteriormente. Y bien, la suma de esos conocimientos es lo que configura las competencias. Y he puesto una palabra, es movilizado. Movilizado. Por eso normalmente yo suelo hablar de competencia de acción profesional. No la dejo a la competencia secas para que no se nos escapen por ahí otras cosas diferentes. Pues bien, la suma de todo esto es lo que configura la profesionalidad. Si yo tuviese que resumir en pocas palabras toda esta cebolla, diría que la profesionalidad exige aptitudes y actitudes, como el regalo que me hicieron las nietas hace año y pico por mi cumpleaños. Porque yo siempre les suelo decir, con las actitudes que tienes, si tuvieses un poco más de actitud, y claro, en los primeros momentos las criaturas me decían, pues no me dices que tengo muchas aptitudes y me dices luego que tengo pocas actitudes, explícame eso, ¿no? Es decir, la diferencia que existe entre aptitudes y las actitudes. Y las puñeteras de ellas, con un regalo envenenado, me dijeron, sí, tú sabrás mucho de cocina, pero no te pones el mandil nunca. Y me lo regalaron así, no, tú tienes actitudes, pero las actitudes te están fregando. Mala, ¿verdad? Son las que dicen las verdades. Las actitudes, como decía Winston Churchill, esa pequeña cosa que marca la diferencia. Y esto cada vez es más patente. Y por eso no es de extrañar que haya investigaciones en las cuales se dice que el éxito profesional depende un 25% de las aptitudes y un 75% de las actitudes. Las navarras que me escucharon hace año y medio en la Confederación de Empresarios Navarro recordará que esta es el titular que pusieron en el boletín informativo de aquella conferencia, que pienso que resumía bastante porque era empleabilidad, formación y orientación y iba referido a este punto. Llegado a esto, ya se entenderá que esa profesionalidad se define fundamentalmente por una competencia de acción profesional. Ahora entramos ya al núcleo del asunto. Técnica, metodológica, participativa y personal. Aquí voy a hacer un previo.
Cuando se puso de moda esto de las competencias, cada uno ha hecho su diferenciación en cada entorno, fauna y flora. Cuando uno habla de competencias genéricas, el otro habla de competencias transversales y demás. Por lo tanto, para solucionar el problema, yo voy a decir, y verán cómo estamos hablando de lo mismo, digamos, del concepto que yo asumí y que posteriormente se ha seguido. No quiere decir que sea el mejor ni el peor, lo único que considero que es más evidente y que las discusiones estas de si se han de llamar genéricas, puntuales y demás, dejémosla para la universidad, que allí tenemos tiempo para hacer estas cosas. Pero además verán cómo estamos de acuerdo. Aclarado este punto, los que vienen de empleo, los que vienen de educación, no os preocupéis, todos estamos hablando realmente, ya veréis, de las competencias transversales, como nos entendemos entre todos. Veo que con las cabezas me hacen anuencia, pues adelante. Lo que sí es importante es distinguir que la competencia diferencia entre saber lo que hay que hacer, eso es, si diríamos, esto es más de capacidades, y hacerlo. Esa es la gran diferencia que existe. La frase de Goethe es suficientemente significativa. La utilizo desde el primer momento y creo que es la misma que he utilizado durante 20 años ya, porque resume perfectamente lo que está esto. Y si encima nos echan una mano Forges, perfecto. Resume aquello que las personas que han trabajado conmigo me han oído hasta la saciedad. Las competencias se aprehenden con una H entre medio, de aprehender, y se demuestran en gerundio. Donde no hay gerundio, no hay competencia. Se demuestran en la acción. Por eso, desde el principio, opté por denominar competencia de acción profesional como la suma de 4 componentes básicos, conocidos cariñosamente como las 4 pelotas del Benito, que son la competencia técnica, que es el saber, la competencia metodológica, que es el saber hacer. Eso es lo que yo denomino, y explicaré que no es mío, el saber de un profesional. Necesario, muy necesario, pero no es suficiente. Yo suelo decir que es en las distancias cortas como el anuncio ese de la colonia, de las 2 pelotas de abajo, donde los profesionales no la jugamos, que es en el saber estar y en el saber ser, que es lo que da el sabor con mayúscula de la profesionalidad. Rafa, no es mío el saber y el sabor. Hay una persona que lo conocerá perfectamente, que en los años 90 y pico nosotros nos hospedábamos cuando íbamos a Arrasate en los primeros años en Oñati, en una casa rural. En la mesilla ponía esto precisamente, esta casa tiene saber y sabor. Y yo, que estaba en aquellos momentos dándole vueltas, dije, eso es lo que quería yo decir. Por eso asumí como saber y sabor. Creo que queda claro este asunto. De todas formas, sí que voy a detenerme en cada una de ellas, aunque no sea más que un minuto. Cuando hablamos del saber, no me refiero al saber de biblioteca, me refiero al saber, sobre todo, lo que está en negro es lo importante. En una sociedad buca, ser especialista en algo, acumular muchos conocimientos sobre algo, puede ser condición necesaria, pero no suficiente. En el saber hacer, los 4 verbos que aparecen ahí son en negro, son fundamentales, porque junto a los conocimientos de tipo representacional se ha de añadir los 4 verbos esos que hacen referencia a los conocimientos operacionales, sobre todo el último, el transfer, el transferir lo que se aprende en un sitio al otro. No que yo he aprendido esto para esto, pero los 4 son fundamentales. Y cuando bajamos a la parte del sabor, lo que no se puede estar es como ese señor que está allí en el peine como el lunes al sol. No se puede estar ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles al sol.
sino que es preciso estar atento a lo que está ocurriendo por ahí. Todos esos elementos de entendimiento interpersonal y sobre todo esa necesidad que existe de aprender de los demás, es una de las cuestiones que muchas veces son. Y cuando éramos pequeñitos y íbamos al catecismo nos decían, y todos estos mandamientos se encierran, pues todas estas competencias se encierran en esta última, en el saber ser. Todos nosotros tristemente hemos vivido experiencias donde, líbreme Dios de un profesor o una profesora que su autoestima sea baja o su inseguridad sea alta, porque nos hará bailar el bailón, reggaetón y todo lo... Y esto lo hemos vivido todos nosotros. Yo suelo hacer el juego de las cabezas, que es un juego muy bonito cuando las salas están así. ¿Verdad que todos recordamos a un profesor o a una profesora que sabía mucho, pero era malo en clase? Todo el mundo hace una cabeza. Ahí coincidimos todos que hemos tenido esto. A continuación el juego continúa. ¿De verdad que recordamos también a alguien que sabía mucho y daba bien las clases, pero no te acercabas a él ni para Dios? Se acuerda uno de eso. Y la pregunta última es, ¿de quién te acuerdas? Pues te acuerdas de aquel profesor, de aquella profesora, de aquel maestro, de aquella maestra, que no es que fuese un lince, pero era majo. Era majo. Era maja, mágica, que decimos para la Riviera de Navarra. ¿Qué mágico que es? Pues qué mágica es que. Pues bien, es precisamente en esas distancias cortas donde aparecen, o son las que en estos momentos están emergiendo dentro de este turbio o complejo, más que turbio, mundo de la revolución industrial, como elementos claves, y son esas competencias que han resistido al paso del tiempo, que son tan viejas como las cuevas de Altamira, las competencias transversales. ¿Entienden a qué me refiero yo con competencias transversales? A las que son tan viejas como las cuevas de Altamira, que son transferibles, que se adquieren mediante la experiencia de un tipo y de otro. Por lo tanto, cuando estamos hablando de competencias transversales, probablemente nos pondremos todos de acuerdo en que nos estamos refiriendo a esto. Y las competencias transversales no es que se hayan descubierto ahora. Hace ya la friolera de unos cuantos años que un señor llamado McClellan nos definió a esa persona mágica. No mágica, a esa persona mágica. El acento no va al principio, sino en la I. Que es lo que nosotros, cuando hablamos de alguien y vamos buscando un personal, lo que queremos de ese personal es lo que McClellan denominaba competencias en aquel momento no transversales, pero son las competencias que se identificaban como los elementos fundamentales que se piden a una persona en su actividad laboral. ¿Verdad que es lo que pedimos casi siempre cuando estamos buscando una persona, ¿no? Hace falta narices que haya tenido que venir el Fondo Mundial a hacer su informe con técnicos, un montón de entrevistas por personal de recursos humanos y demás, para llegar a la conclusión lo siguiente. Las 10 competencias necesarias para prosperar en la cuarta revolución, tachín, son las siguientes. Para ir pasando no hay esto, atento porque es 1, 2, 3, 4, 10. Sí, la unas son 11, estas son 10, alguna pequeña matiz y demás. La verdad es que me alegré mucho cuando estaba leyendo el informe del Fondo Mundial
después de Reyes, porque dije, hombre, figúrate, hace nosotros unos cuantos años en un lugar llamado Arrasate nos lanzamos a un proyecto con ADECOM que justo este año celebra su 50 aniversario, donde precisamente a través, se nos encargó a nuestro equipo el trabajo en este sentido, a través de una serie de entrevistas, encuestas realizadas a empleadores, a profesores de la universidad, a socios, trabajadores y a socios becarios, se nos pedía identificar la diferencia que existía entre lo que se necesitaba y lo que el personal traía entre sus manos en las competencias requeridas y las competencias demandadas, para luego poder desarrollar allí donde hubiese gaps, donde hubiese grandes diferencias entre unas y otras, evaluarlas y acreditarlas. Esto era el trabajo. Pues bien, ¿quieren saber cuáles fueron las competencias en las cuales existe una diferencia de ese tipo? Pues ya verán cómo le va a decir, esto me suena, ¿no? Exactamente la misma. Hombre, si hubiese que añadir alguna, quizás las que mañana me imagino que comentarán los compañeros de COFESBAN, del último estudio que han hecho sobre las aptitudes y valores aquí en Euskadi, que son las demandas que existen, sobre todo las que están encuadradas con esa especie de estrella. Vamos a añadirlas. Y poco más, ¿no? Y si quieren una síntesis, y en este sentido yo pienso que cerraríamos el círculo de las competencias profesionales, las que con su característico estilo presenta dentro del proyecto de Telefónica Benelli, que son las siguientes. Después de hablar con la gente que sabe de esto, hemos llegado a la conclusión de que hay 10 claves fundamentales para conseguir la empleabilidad. No son las únicas, pero son muy importantes. Yo las voy a dibujar ahora. Debes de conocer tus puntos fuertes como trabajador. ¿Qué grado de formación tienes? ¿Qué habilidades? Este examen te dará la capacidad de conocerte y de ser consciente de tus aptitudes y también de tus límites. Cambian las dinámicas de selección, cambian las tecnologías y, en definitiva, las formas de trabajar. Hay que adoptar una actitud positiva ante esta continua mejora de las competencias profesionales y técnicas. Hay que entrenar las capacidades que uno tiene para la comunicación, para ser capaz de contar de manera clara lo que te interesa profesionalmente y defender tus puntos fuertes como trabajador. La sociedad cambia y también las necesidades de las personas. Por ello, has de ser capaz de adaptarte a los cambios y a los nuevos perfiles que buscan las empresas. Al igual que ocurre en la vida personal, también en el trabajo es necesario habituarse a tomar decisiones. Es importante que las dudas no paralicen las acciones. La empleabilidad mejora cuando uno es capaz de poner a su disposición planes de acción, establecimiento de prioridades y no gastar tiempo y esfuerzo en aquello que no te va a servir para el futuro. Ante los numerosos obstáculos que se pueden presentar, esta actitud ayuda a buscar alternativas, a encontrar soluciones. Una personalidad proactiva y emprendedora permite la posibilidad de conseguir las cosas que uno sueña. Piensa que no estás solo. Hay otras personas como tú que buscan también empleo o que pueden ayudarte o tú a ellos a conseguirlo. Si te sumas a esas redes virtuales o presenciales, puedes incluso encontrar al socio de tu futura empresa. Hoy en día, saber usar las herramientas digitales o moverse de forma óptima
por las redes sociales es primordial, ya que cada vez son más los puestos de trabajo que requieren este tipo de competencias. Seguramente jamás llegues a trabajar solo, por eso se necesita la capacidad de compartir recursos y conocimientos, saber delegar, ser capaz de confiar en todo el equipo para sacar adelante cualquier circunstancia. Y visto esto, ahora viene la cuestión fundamental. Estamos en un centro educativo, muy bien, hemos identificado, pero ¿de qué forma potenciar el desarrollo de estas competencias requeridas o competencias transversales en el caso concreto este? Hay un informe al cual he hecho referencia y que he dicho que se había olvidado, y yo quiero recordarlo porque es fundamental. Es el informe de Lors del año 96, La educación encierra un tesoro, que hay algo que es previo. Ya no basta con que al principio de la vida acumular una serie de conocimientos, sino que se ha de estar en esa predisposición de actualizar, transferir, adaptarse, etcétera, etcétera. Y para eso es preciso adelantar, o mejor dicho, asentar sobre los 4 aprendizajes que los tienen bastante desarrollados en un artículo que acabo de publicar, y ese no está en la página web, en la revista Educadweb, que es Formar a profesionales del futuro, donde me centro en los 4 aprendizajes básicos a los cuales hacer referencia de los, lógicamente, referenciados a nuestro entorno. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y a aprender a ser. El técnico de Hitachi, creo que sí, se preguntaba en el vídeo sobre esa educación nueva. Yo la verdad, esa educación nueva que necesitamos, creo que en estos momentos os la puedo asumir, no sé si está por aquí, y si está se pegará una sorpresa, un compañero de la Universidad de Valladolid, no sé si está por aquí, dijo que vendría. Existen 2 tipos de competencias genéricas que podríamos llamar, que son las del saber ser y saber estar. Por supuesto que las competencias académicas, estrictamente académicas, de asignatura o de materia, están muy bien desarrolladas. Sin embargo, este otro tipo de competencias que están en torno a estos comportamientos que existen, actitudinales fundamentalmente y de valores, parece que pertenecen al currículum oculto, y desde esta perspectiva habría que despejarlas. En concreto, la pregunta que me formula, yo opino que esas competencias tendrían que estar enfocadas hacia estrategias que desarrollen esos 2 campos amplios y complejos del saber ser persona, que es un activo diario, el ser es un verbo en movimiento y que hace generar al profesor estrategias permanentemente enfocadas hacia una mejora de la calidad de la oferta educativa. Y en ese sentido existe un correlato muy amplio de competencias. Lo mismo ocurre con el saber estar, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con la capacidad de las personas para crear espacios y contextos sociales de intervención y de interrelación profunda entre profesores, alumnos y profesores, en una tarea que implica a todos desde el desarrollo de esa integración total y absoluta en una labor que es fundamentalmente, o que apunta fundamentalmente hacia el fondo de la persona y desde ahí hacia el fondo de los estudiantes. Por lo tanto, en general serían todas aquellas competencias que tienen que ver con la persona y que después van a proyectarse en el ámbito de lo académico. Pero primero tenemos una persona y después tenemos un estudiante. Esas estrategias a desarrollar, sobre todo del saber y del saber estar, tienen su peculiaridad, y hay algunos aspectos que sí quiero resaltar, solo 2. Primero, el que el proceso de aprendizaje de las competencias sigue un proceso más o menos como el siguiente, en general, y si no, recuérdenlo a nivel personal, cada uno de ustedes se verá. Normalmente somos inconscientes de nuestra incompetencia. Yo lo viví cuando, una vez jubilado, decidí ponerme un huerto. Yo vengo de la Ribera de Navarra, pero no había puesto
veía como ponía el huerto y yo pensaba que eso era inconsciente de mi incompetencia. Cuando puse los primeros y veía que no salía, empecé a hacerme consciente de mi incompetencia. Luego ya, yendo a la cooperativa, preguntando a los payeses, a los caseros, ya fui tomando conciencia de que podía conseguir unos pimientos y unos tomates como Dios manda, y en este momento ya puedo decir que soy inconsciente de mi competencia, es decir, me salen unos buenos tomates y unos buenos tomates. Esto ocurre en casi todas las facetas a la hora de aprender a conducir, a la hora de cantidad de aspectos. Es una tontería, pero que existe. Es un hecho que hay que tenerlo bastante en cuenta, sobre todo para el momento de desarrollar las competencias. Y el otro, que es fundamental, que es básico, y ahí es donde voy a poner más el énfasis, que no es lo mismo enseñar que aprender. Y cuando hay muchas personas que quieren enseñar competencias, es imposible enseñar competencias, por lo menos me veo imposibilitado, tal como se concibe. ¿Por qué? Porque concretamente cuando se habla de enseñar, el protagonismo es del maestro. Eso es docente, eso es conducir, en ese sentido está bien. Eso viene bien, yo me acuerdo siempre de una imagen, que en los primeros años de profesor en la Escuela Industrial de Sabadell, y aterrizaba después de mi licenciatura, había hecho magisterio, bien con niños pequeños estuve unos años, luego hice pedagogía, y lo primero que hice después de aterrizar en pedagogía fue profesor de formación profesional de los años 70, no de los ciclos formativos medios, sino de aquello que venía de la Ley General de Educación, de primero de FP a dar lengua. Y claro, aquello que llegas a clase y te juntabas con los otros compañeros, los profesores, y venía el de matemáticas, el de matemáticas me dejaba anonadado. Cada día venía y me decía, hoy he llenado 3 pizarras. Y claro, yo no había llenado ninguna, habían llenado los chavales, pero a mí me dejaba anonadado. Luego tuve la suerte de leer a un señor que tiene muy mala barba, que es el que dice... Bernard Shaw, que dice, ¿quién puede hacer y el que no sabe? Y ya dije, ya me consolé un poquitín, porque dije, hombre, ya no está enfermo. Y entendí que la clave del asunto es que a mí lo que me interesaba, a él, a Marcos, lo que le interesaba enseñar, y a mí lo que me interesaba era que aprendiesen los alumnos. Y a la hora de aprender los alumnos, hay que pasar de una metodología didáctica, de la lección magistrada, todas estas, a todas las que irán saliendo en las jornadas a partir de hoy. Inmediatamente va a venir nuestro compañero Rafa, y esa que está ahí pequeñita, simplemente el AISS, porque me cabía ahí, si no iba a ser muy largo, pero no es porque sea menos importante las que están delante de las que están detrás. Es clave, es fundamental entender lo que nuestra filósofa muchas veces nos enseña. No es lo mismo educar que enseñar. Para enseñar se necesita saber, para educar se necesita saber. Y aquí es donde es la clave del asunto, porque te permite identificar hacia dónde van todos esos esfuerzos, hacia el dominio de los conocimientos o hacia el desarrollo de la competencia de acción. Ese es el camino de la bifurcación que existe ahí claramente. ¿Y queréis saber hacia dónde va uno en su labor o en otra? Acudir al sistema de evaluación. Dime cómo evalúas y te diré qué es lo que pretende. Si toda... Miller, para eso la famosa pirámide de Miller es muy buena para aclarar sobre todo los conceptos. Si todos los intereses se muestran en la evaluación en saber, en que me demuestren que sabe unos conocimientos y unas teorías, o que sabe aplicar el teorema de Pitágoras, para eso sirven las pruebas convencionales. Pero si realmente lo que tú pretendes es realmente desarrollar la competencia y que por lo tanto a la hora de la evaluar te muestre cómo se hace, y el más difícil todavía, lo haga
ahí nos sirven las pruebas convencionales a las cuales estamos acostumbrados. Y lo que es imprescindible es que todo este montaje, que esto llama un poco la filosofía, en los programas formativos se articule de una determinada forma que yo propongo, pero no quiere decir que sea tan cerrada como eso. A partir del diagnóstico de las diferencias entre competencias requeridas y demandadas, lo que es identificar allí donde vamos a concentrar la atención, pero no identificar el profil, sino realmente llegar a un acuerdo entre las entidades que ahí aparecen fundamentalmente, cuáles son las demandas de cualificación que han de pasar a los planes de formación, concretado el programa formativo. Y insisto, lo voy pasito a pasito porque si se cambia, aquí es donde las cosas se dirá esto no sirve, no. Es fundamental, bajo el punto de vista. Se desarrolle el programa, se evalúe y lógicamente se ponga en práctica. Pero ojo, a la hora de la evaluación, si queremos movernos en la base del pirámide de nivel, de la base de evaluación, sí que podremos hacer la evaluación de lo adquirido, y estamos haciendo lo aprendido o no lo aprendido. Pero si algo define la evaluación de las competencias, es la evaluación de impacto, es decir, que a la hora de la puesta en práctica, realmente aquella demanda que existía se pueda satisfacer, es decir, que la persona adquiera las competencias necesarias para su desarrollo profesional. La verdad es que el explicarlo así rápidamente parece que es nada, es cuestión de ponerlo mañana en práctica. Esto no se puede poner en práctica si no existe detrás todo un sistema de educación. Y cuando hablo de educación no es solo la escuela, ¿no? Completo. Ahí nos evitaríamos todos esos solapamientos, términos de unos y de otros, que estamos hablando de lo mismo, haciendo lo mismo, y motivador, que mueva a las personas, no que tenga que hacer aquello, pues porque han dicho que hay que hacer aquel cursillo de la competencia de educación. Otro elemento fundamental es que sea flexible. Y el cuarto quedará íntegro, que sea cooperativo, compartido. Es decir, el co de la gallina es fundamental para que el proceso de desarrollo de las competencias llegue a buen término. Un sistema que, muy en síntesis, y voy acabando, promueva la acción junto a la reflexión. No se trata de hacer por hacer, que es uno de los riesgos. La reflexión junto al sentimiento. Si no, se nos convierte en elucubraciones mentales, por no decir la palabra que suena peor, que en estos casos no se puede decir en una sala. Y el sentimiento junto a la acción, para que no se pierdan esos pequeños, grandes detalles en los cuales se compone la vida. Esa resistencia íntima que escribe el nuevo premio ensayo español, José María Esquirol, en su obra. Esa obra es un llamamiento a lo sencillo, a lo simple. De tal manera que el sistema permita que los seres humanos hagamos lo que pensamos, pensemos lo que sentimos y sintamos lo que hacemos. Esto último es fundamental. Cuando ves a un profesional que no sientes lo que hace, no me llamen iluso porque tenga esta ilusión. Yo espero que se pueda conseguir. Y como decía el poeta, los que están de vuelta de todo son los que han ido a la parte. Eso sí, no es iluso, pero va con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar solo ni pronto,
señor Delgado, con todos y a ti. Gracias. Perdone que me haya impuesto un ritmo muy... sí, irme de un lado para otro porque quería y tenía verdadero interés en que por lo menos ahora tengamos estos 20 minutos antes que Rafa, me parece que a las 11:30, ¿no? 10:30 nos quedan... Un cuarto de hora, 11 minutos. Para todas las preguntas, aclaraciones, posicionamientos que de cara a que si alguien necesita algún documento, las amigas y amigos de LinkedIn los tienen todos ahí, por lo tanto no hace falta eso. Ya sé que me van a pedir algunas las conferencias, no os preocupéis de las otras. Cuando quieran, aquí estoy, a su disposición, sobre todo para aprender. Aquí lo único que he hecho es provocar una especie de debate sobre lo que estos días, o intentar provocar sobre lo que estos días vamos a dictar. ¿Quién se anima? ¿Tan claro lo he dejado todo? Pues entonces, como está muy claro, ¿nos tomamos el café o...? No, el café después. ¿Sí? El café después. Entonces, ¿adelantamos o...? Perfecto, gracias.